Bienvenidos a un nuevo video de este proyecto sobre recursos digitales para el aprendizaje de las matemáticas de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las funciones inversas. Las funciones inversas son un tipo de funciones muy particulares que tienen algunas propiedades muy específicas que nos van a servir más adelante en el análisis que se hace en el cálculo. Vamos a iniciar por la definición de la función inversa. Una función inversa de otra es una regla que asigna como valores de entrada a los valores de salida de la función original. Imagínense entonces que hay una función f con un dominio a y un codominio b, tal que tiene esta regla de asignación. A la vocal a lo envía al número 3, a la letra b lo envía al número 1 y a la letra c la envía al número 2. ¿Qué va a ser la inversa? La inversa de alguna manera va a cambiar los papeles del dominio y el codominio. Es decir, el codominio de la función original ahora va a ser el dominio de esta nueva función inversa, y el dominio de la función original ahora va a ser el codominio de esta nueva función inversa. Una manera relativamente práctica de recordarlo es que dominio y codominio se intercambian. Lo que pasa es que para que eso pueda darse deben cumplirse una serie de condiciones muy particulares que vamos a ir abordando a lo largo de este video, pero en esencia esa es la idea. Una función inversa es la que hace el proceso contrario de la función original. Si en la función original la letra a enviaba al número 3, en este caso va a ser el número 3 el que envía la letra a. Si en la función original a b le correspondía al número 1, en esta función inversa a 1 le va a corresponder la letra b. Y si en la función original a la letra c le correspondía al número 2, en esta función inversa va a ser al contrario. Al número 2 le va a corresponder la letra c. Es decir, se intercambia el orden y la forma de notarlo es f elevado a la menos 1, y hay que tener mucho cuidado porque un error muy común es asumir que f a la menos 1 es 1 dividido entre f, lo cual no es cierto. Es simplemente una forma de escribir la función inversa. Bien, como mencionaba hace un momento, la definición o la noción o la intuición de la función inversa puede sonar fácil en un principio: intercambiar dominio y codominio y voltear la regla de asignación original. Sin embargo, para que eso pueda hacerse deben cumplirse una serie de condiciones. En particular, la condición más global es que la función a la que uno lo quiere calcular la inversa debe ser una función biyectiva. Si la función no es biyectiva, entonces no es posible calcularle la inversa, lo cual nos lleva a un primer principio de este tipo de funciones, o una primera característica, y es que no todas las funciones tienen inversa. No es cierto que para todo tipo de funciones o para cualquier función exista su inversa. Para que exista, la función debe ser biyectiva. La biyectividad se compone de otras dos condiciones: la inyectividad y la sobreyectividad, que ya debieron abordarse en temas previos, pero aquí los vamos a repasar brevemente. En general, si se cumplen la inyectividad y la sobreyectividad, ambas al mismo tiempo, entonces diremos que la función es inyectiva, y si la función es inyectiva, le podemos calcular su inversa. Vamos a mirar entonces qué significa que una función sea inyectiva. Una función es inyectiva, también llamadas funciones 1 a 1 o biunívocas, cuando no hay dos elementos del dominio que tengan la misma imagen. Aquí en esta imagen se puede ilustrar esta idea de una manera mucho más sencilla. Sea el conjunto A y el conjunto B con una función tal que al 1 le corresponde la A, al 2 le corresponde la B, al 3 la C y al 4 la D. Esta función de la izquierda es inyectiva, mientras que esta función g de la derecha no es inyectiva. ¿Y cuál es el motivo para que la función g no sea inyectiva?
porque hay dos preimágenes, 1 y 2, a quienes les corresponde la misma imagen. Es decir, G evaluada en 1 es igual a, pero G evaluada en 2 también es igual a A. ¿Sí? Es decir, al evaluar la función en dos valores diferentes se obtiene el mismo resultado. Cuando eso sucede, la función no es inyectiva. Una manera de simbolizar la inyectividad es como se hace aquí, y es: si f evaluada en un valor x1 es igual a f evaluada en un valor x2, entonces x1 es igual a x2. Si esto se logra probar, si esta condicional se logra probar, significará que la función f es inyectiva. Y es justamente esto lo que uno hace de manera común cuando quiere probar que una función es inyectiva: tomar la función y evaluarla en x1 y en x2, suponer que son iguales, y si se llega a que x1 y x2 son iguales, entonces la función efectivamente es inyectiva. Vamos a ver un ejemplo concreto. Nos preguntan si la función f de x igual a 2 sobre x más 3 es inyectiva. Entonces vamos a evaluar primero la función en x1 y en x2 y vamos a suponerlas iguales. Esto significa que f evaluada en x1 es 2 sobre x1 más 3 y f evaluada en x2 es 2 sobre x2 más 3. Normalmente lo que debe hacerse de aquí en adelante son operaciones algebraicas y herramientas del álgebra deben usarse para concluir que x1 es igual a x2. Digamos que aquí es sencillo porque simplemente tenemos que hacer los productos cruzados, y entonces 2 factor de x2 más 3 es igual a 2 factor de x1 más 3, y estos dos pueden entonces cancelarse. Nos queda que x2 más 3 es igual a x1 más 3, y estos 3 que están a la izquierda de la derecha también pueden cancelarse, y concluimos que x2 es igual a x1. Es decir, que la función sí es inyectiva, dado que suponemos que f de x1 es igual a f de x2 y concluimos que necesariamente x1 tiene que ser igual a x2. Ese es el procedimiento para mostrar inyectividad. Por otra parte, la sobreyectividad o la función suprayectiva se define como aquellas en las que a cada elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio. Dicho de una manera bastante coloquial, si al conjunto codominio no le sobran elementos. Aquí a la izquierda tenemos una función f y aquí a la derecha una función g. F es sobreyectiva, mientras que g no es sobreyectiva. El motivo por el cual la función g no es sobreyectiva es porque existe un elemento del codominio que no tiene correspondencia con ningún elemento del dominio. Es decir, a este D no le toca nadie del dominio, está solo. Es decir, a ese codominio le sobra ese elemento. Cuando eso sucede, entonces la función no es sobreyectiva. Y cuando no le sobren, entre comillas, elementos al codominio, entonces diremos que es sobreyectiva, como en este caso particular. Fíjense que esta función f no es inyectiva. Al 1 le corresponde A y a 2 le corresponde A, pero igual no tiene nada que ver. Quiero decir, una función puede no ser inyectiva, pero sí ser sobreyectiva. Esas dos propiedades no tienen por qué ser disyuntas ni que una obligue a la otra. En este caso f no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva, y es sobreyectiva porque no hay ningún elemento del codominio que no tenga correspondencia con algún elemento del dominio. Es decir, a este codominio no le quedan sobrando elementos.
Normalmente para analizar la sobreyectividad de una función en concreto, lo que se hace es hacer análisis de su dominio y de su codominio, tanto de forma algebraica, pero sobre todo de forma gráfica. Las gráficas aquí suelen ser de gran ayuda para hacerse una idea de la sobreyectividad. Ahora bien, asumiendo que ya la función que tenemos es biyectiva, es decir, que cumple la inyectividad y la sobreyectividad, entonces está en esta serie de pasos para encontrar la función inversa. Lo primero que nos sugiere este autor es que en vez de f de x escribamos y. Ya vamos a ver la utilidad de este cambio. Luego vamos a despejar la x en términos de la y si es posible. No siempre es una tarea sencilla despejar a x en términos de y. Suponiendo que se pueda, entonces finalmente hay que intercambiar a x y a y y devolvernos a la notación, pero con f a la menos 1 de x. Vamos a ver un par de ejemplos concretos. Nos piden encontrar la función inversa de f de x igual a 4x más 5. Lo primero que debemos comprobar son los supuestos, es decir, que esta función sea biyectiva, es decir, que sea tanto inyectiva como sobreyectiva. Las funciones polinómicas, y en particular esta lineal, tiene la ventaja de ser tanto inyectiva como sobreyectiva. Si se desea comprobar, se puede hacer el análisis correspondiente. Aquí no lo vamos a hacer, pero no hay problema en hacerlo. Para la inyectividad se evalúa la función en x1, en x2, se hacen procedimientos algebraicos y se muestra que x1 es igual a x2. Y en el caso de la sobreyectividad, basta con observar que tanto el dominio como el codominio de esta función son los números reales. Una vez se han tomado los supuestos y se han verificado, entonces el segundo paso es no escribir f de x, sino escribir y. Y igual a 4x más 5. El tercer paso va a ser despejar a x en términos de y. Entonces vamos a tomar la ecuación y igual a 4x más 5 y vamos a empezar a despejar a x. Entonces tenemos que y menos 5 es igual a 4x y que x es igual a y cuartos menos 5 cuartos. Finalmente el último paso es devolvernos a la notación anterior. Entonces vamos a decir que f a la menos 1 de x es igual a, y en vez de y vamos a usar x sobre 4 menos 5 cuartos, y esta va a ser la función inversa de nuestra función original. Vamos a revisar el siguiente ejemplo. Nos dicen determinar la función inversa de esta función. El primer paso van a ser los supuestos, que de nuevo no los vamos a revisar en este video para que no se nos vuelva demasiado extenso y demasiado cargado de elementos teóricos, pero se puede verificar sin ningún problema tanto la inyectividad como la sobreyectividad. Ahora bien, habiendo verificado estos supuestos, vamos a intercambiar f de x con y y nuestro tercer paso va a ser despejar a x en términos de y, es decir, y igual a 4x menos 2 sobre 3x más 1, y empezamos a despejar. En este caso, y factor de 3x más 1 es igual a 4x menos 2, y haciendo la distributividad correspondiente se sabe que 3xy más y es igual a 4x menos 2. Como nos interesa despejar a x, vamos a dejar las x a un mismo lado de la igualdad. Entonces 3xy menos 4x va a ser igual a menos 2 menos y. Si continuamos aquí en la parte de arriba, entonces podemos factorizar x para que nos quede solo una, y va a resultar x factor de 3y menos 4 igual a menos 2 menos y.
Finalmente x es igual a menos 2 menos y sobre 3y menos 4. Y el último paso va a ser devolvernos en la notación, quiero decir. Entonces f a la menos 1 de x va a ser igual a menos 2 menos x sobre 3x menos 4, que simplemente volver a intercambiar las letras. Y con eso tendríamos la función inversa de f de x. Ahora bien, las funciones inversas tienen unas propiedades que son muy importantes. Vamos a nombrar solamente las dos más importantes probablemente. La primera tiene que ver con la composición. Cuando uno quiere verificar que una función es la inversa de otra, puede hacer la composición entre ellas sin importar el orden, y como resultado de esa composición se debe obtener siempre la función identidad, es decir, x. Esa es la condición. Al componer f de x con f a la menos 1 de x, siempre como resultado se debe obtener x. Cuando eso sucede, f a la menos 1 es la inversa de f, y de manera similar f es la inversa de f a la menos 1. Esa es una manera muy práctica y muy rápida la mayoría de veces para verificar si una función es la inversa de otra. Hay una segunda propiedad con las funciones inversas que tiene que ver con sus gráficas, y es que al graficar una función y su inversa en el mismo plano, esas dos funciones parecen ser un reflejo entre sí. Es decir, una función parece ser el reflejo de la otra, pero es un reflejo muy específico. Es un reflejo respecto de la recta y igual x, que es la recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1, que aquí está de forma punteada. Aquí en particular con este ejemplo se tiene la función e a la x y la función logaritmo natural de x, que son inversas entre sí. Y obsérvese que en las gráficas una parece ser el reflejo de la otra respecto de la línea punteada, de la línea y igual x o la función y igual x. Puede uno imaginarse que coloca un espejo sobre esta línea verde y que ese espejo esté mirando a la línea azul. El reflejo de ese espejo va a corresponderse con la función logaritmo natural o viceversa. Si se coloca un espejo sobre la línea verde y que el espejo esté mirando a la función logaritmo, el reflejo que va a dar el espejo se corresponde con la función e a la x. Vamos a ilustrar estas dos propiedades a través de este ejemplo. Entonces nos dan la función f de x igual a 1 sobre x más 2 y nos piden además calcular la inversa y comprobar las dos propiedades anteriores. Para calcular la inversa, ya sabemos, se deben primero verificar los supuestos de la biyectividad. Como segundo paso, entonces tenemos que y igual a 1 sobre x más 2 y despejamos a x. Lo voy a hacer aquí de forma continua. Y factor de x más 2 es igual a y x más 2y igual a 1. Entonces y por x es igual a 1 menos 2y y finalmente x es igual a 1 menos 2y sobre y. El último paso que vamos a tener es intercambiar la notación. F a la menos 1 de x igual a 1 menos 2x sobre x, que es igual a 1 sobre x menos 2. Esa va a ser la función inversa. Y nos piden comprobar las propiedades. Entonces lo que debemos hacer es f compuesta de f a la menos 1 de x. Entonces vamos a tomar la función f y la vamos a evaluar en su inversa. La función f va a ser 1 sobre x más 2, pero aquí no va a ser x, sino que queda evaluada en la inversa. F a la menos 1 de x
más 2, es decir, 1 sobre la función inversa de x es 1 sobre x menos 2, según lo que acabamos de hacer, más 2, que es este 2 de acá. Menos 2 más 2, evidentemente al sumarse dan 0 y esto nos va a quedar 1 sobre x, lo cual, haciendo ese cociente entre fracciones, es igual a x. Es decir, se verifica la primera propiedad, y es que al hacer la composición entre la función y su inversa, el resultado debe ser igual a x. En cuanto a la segunda propiedad, entonces aquí tenemos las gráficas. Esta primera curva va a ser la función original, 1 sobre x más 2. Esta segunda curva que está en verde es la función inversa. Trazamos la recta y igual a x siempre, y fijémonos que esa recta funciona a modo de reflejo o con el efecto espejo que estábamos mencionando. Fijémonos, por ejemplo, que esta parte verde que voy a hacer subrayada va a corresponderse a este como si fuera su reflejo, y de forma análoga, por ejemplo, aquí en este cuadrante, esta parte verde que estoy subrayando puede entenderse como el reflejo de esta otra parte que estoy subrayando, y allí podemos verificar entonces la segunda propiedad de las funciones inversas. Con esto terminamos esta introducción al tema de las funciones inversas, no sin antes animarlos a que sigan revisando el material que subimos periódicamente en el marco de este proyecto de facultad. Gracias.